Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a continuar con nuestro caso de estudio del control de un eje. En vídeos anteriores hemos visto modelado, identificación experimental, análisis de la respuesta en bucle abierto. Y a partir de este vídeo vamos a discutir el caso de control de posición, donde la función de transferencia ya será de segundo orden, en concreto primer orden más integrador. Y en este vídeo pues vamos a ver qué podemos hacer con un control proporcional. En este primer vídeo vamos a analizar el régimen permanente, lo que se llaman error de posición y velocidad cuando la referencia o el par de carga es un escalón o una rampa, lo que serían especificaciones estáticas de control. En un siguiente vídeo ya discutiremos las especificaciones dinámicas, asignación de polos y problemas ejemplo. Las fórmulas en bucle cerrado van a ser las mismas que para control de velocidad. Este es un bucle de control donde a mi proceso, pues claro, le entra un par motor menos un par de carga, este que teníamos aquí en la figura. Las ecuaciones de la física pues daban lugar a 1 entre S, JS más B, de función de transferencia de pares de entrada a posición. Ahí, en la función de transferencia del diagrama de bloques de control de posición. Lo sustituiremos, pero ya directamente con los valores numéricos. Con lo cual, pues, esta era la transforma de Laplace del error. Así que, sustituyendo G por los valores numéricos 10 entre S más 1,1 y C por un KP, control proporcional, pues esta es la función de transferencia de referencia a error, esta es la función de transferencia de perturbación de par de carga a error y bueno, pues vamos a analizar las especificaciones estáticas que se pueden conseguir. Aunque bueno, para que todo sea más fácil, pues comencemos con quitar denominadores, multiplicando arriba y abajo por S más 1,1 y por lo tanto, pues esto quedará esto por el lado de la referencia y esto por el lado de la perturbación de par de carga. Y bueno, pues vamos a arreglar un poco el denominador. Los dos denominadores son iguales. Y haciendo operaciones queda esto de aquí de la derecha que, bueno, pues voy a copiar. Y así pues ya tengo mis funciones de transferencia bonitas para pues analizar ahí valor final, polos, etc. Entonces comencemos con este controlador proporcional a analizar lo que llamaremos especificaciones estáticas, aquellas relacionadas con el teorema del valor final, equilibrio y similar. Entonces analicemos primero, claro, qué ocurre pues cuando la referencia es un escalón, ¿vale? Que me dicen que quiero girar un radián. Y también consideremos pues cuando T sea un escalón de par, ¿vale? Que de repente pues, conectan no sé qué maquinaria a este eje que provoca pues cierto par resistente. Bueno, el teorema del valor final cuando R y D son escalones, pues me dice que el error cuando todo el transitorio haya acabado, que llamo E infinito, pues será límite cuando S tiende a 0 de E de S por S. Y entonces, bueno, si copio todo esto aquí abajo y sustituyo un escalón de amplitud m radianes en la referencia y de n newton metro en la perturbación y multiplico por S, bueno, pues haciendo operaciones, claro, pues este límite da pues que este S y este S se van y aquí también pongo ahí los escaloncitos para acordarnos de lo que estamos haciendo y sustituyendo S por 0, pues lo que tengo es que ante escalón el valor final es la amplitud de los escalones, digamos, multiplicados por la función de transferencia, sustituyendo S en 0, que es la ganancia estática del sistema, y esto da, pues claro, este
0 de aquí es muy importante, multiplica todo esto por 0, sale 0 por m más 10 entre 10 kp, 1 entre kp por n, y por lo tanto el control proporcional va a seguir referencias sin error, pero cuando haya perturbaciones de par, pues va a tener un error. Un error tanto más pequeño cuanto más grande sea la ganancia de control, pero bueno, va a tener ese error. En la práctica, digamos, este par puede ser un rozamiento de Coulomb, fricción seca no modelada, etcétera, y entonces pues significa que posiblemente tengamos error. Pero bueno, si en el examen de mi primer curso de control me preguntan qué le ocurre con el control proporcional al cambiar de referencia, bueno, pues ya está. Al cambiar de referencia sigue esto con error 0. Y yo diré en mi primer curso de control que funciona perfectamente, aunque cuando vaya a la práctica de laboratorio, pues como voy a tener seguramente por lo menos fricción o desequilibrios o algo por ahí, pues resulta que lo que en mis simulaciones de MATLAB tendrá error 0, en el laboratorio va y tendrá error. Pues por este 1 entre kp por n, que si yo considero solo un ejercicio, problema de examen de seguimiento de referencia con esto de aquí, pues no lo hubiera considerado, en mi teoría. Realmente esto de aquí tiene una interpretación intuitiva. El error de posición ante cambio de referencia sea 0 es porque, claro, intuitivamente, ¿qué es lo que hay que hacer cuando mi sistema está en el sitio deseado y en equilibrio, digamos, en valor final ahí quieto, en el sitio deseado? Bueno, pues si no hubiera perturbaciones de carga, claro, pues en principio lo que habría que hacer es no tocarlo, ¿vale? Entonces la fuerza que hay que hacer cuando mi sistema está en equilibrio en el sitio deseado es 0, y entonces pues eso es exactamente lo que ha habido suerte, lo que hace el control proporcional. Si no está en el sitio, hace una fuerza distinta de 0, entonces esto se mueve y cuando llega al sitio pues hace fuerza 0. Y por lo tanto, si esto es estable, pues acabará sin error de posición por toda esta historia del teorema del valor final y la ganancia estática tal, o por intuición física de que precisamente parar de hacer fuerza es lo que hay que hacer una vez llegas al sitio. Sin embargo, claro, si hay perturbaciones, pues claro, la intuición física me dice que si yo paro de hacer fuerza cuando llego al sitio, pero hay otro que está empujando, pues entonces me voy a ir del sitio, claro. Y entonces pues será ese tira y afloja entre mi muelle virtual, que es el control proporcional, y los otros que están estirando, y me voy a quedar pues en un error de posición ante perturbaciones, no 0, ¿vale? Por lo tanto, pues esta es la interpretación física de los errores en el posicionamiento con control proporcional ante referencia o perturbaciones escalón. En resumen, error 0 ante referencias escalón, error no 0 ante perturbaciones escalón. Vamos ahora a ver el caso rampa. Si ahora me preguntaran, oye, es que la referencia va a ser una rampa, o la perturbación va a ser una rampa, va a ser, digamos, pues una fuerza que va a ir más y más y más y más creciendo conforme, pues yo qué sé, esté alimentando algo que está comprimiendo aire y cada vez tengo más presión contra mí, etcétera. Entonces, bueno, pues cuando mis señales de perturbación sean cada vez y cada vez y cada vez más fuerte, rampa. O mi señal de referencia sea que, bueno, que yo quiero que esto realmente gire siguiendo una trayectoria a una cierta velocidad y por lo tanto si la velocidad es de 3 radianes por segundo, mi posición es de 3t. Entonces estaría un poco como disfrazando el control de velocidad como control de posición. Control de velocidad y control de posición, referencia rampa, pues son parecidos. Hay ahí cosas fundamentalmente similares. Pues si este tipo de maniobras es previsible que ocurran en mi control del eje, pues entonces vamos a aplicar el teorema del valor final cuando la referencia es tipo rampa o la perturbación es tipo rampa, simplemente pues una rampa dependiente m o dependiente n en perturbación, pues es m entre s cuadrado, n entre s cuadrado. Y ahora, bueno,
Al simplificar estos S, no se me van a ir todos, me va a quedar aquí un partido por S y aquí un partido por S, comparado con lo que hacía antes. Y lo que ocurre es que entonces, en la fórmula del error, pues claro, aquí hay un S cuadrado en el numerador y un S cuadrado en el denominador, ante referencia, con lo cual sí que voy a poder simplificar este y este. Y sin embargo, aquí en la derecha, pues no. Con lo cual, cuando yo sustituya S por 0, yo voy a tener este resultado final. Si mi perturbación es una rampa, es algún tipo de par resistente que va creciendo, creciendo y creciendo y creciendo, mi error también irá creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces seguramente esto, claro, pues si esto creo que vaya a ocurrir, será inadmisible y tendré que gastar un control que no sea puramente proporcional. Y en cuanto a cambios de referencia, bueno, pues si mi referencia sube y sube y sube y sube, la conseguiré seguir con un error que sea 1,1 entre 10 kp por la pendiente de esa rampa de referencia, o sea, por la velocidad de referencia o algo así. Entonces, bueno, digamos que a este coeficiente se le suele llamar coeficiente de error de velocidad. Y la palabra velocidad realmente es un poco engañosa, ¿vale? Porque aquí estamos controlando posición. Pero digamos que este coeficiente se multiplica por la velocidad de mi rampa de posición y me da el error en unidades de posición. Bueno, pues en la literatura se llama EV, aunque a lo mejor, no sé, se podría llamar EPV. Error en la posición cuando la velocidad de la referencia es 1, pero en fin, bueno, pues EV es el error en las unidades de lo que esté controlando, en este caso posición, cuando la referencia se mueve como una rampa de velocidad 1. Y si se mueve con una rampa de velocidad m, pues se multiplica por m. Y bueno, pues tengo error de velocidad no cero y error de seguimiento de perturbación rampa, pues infinito. Y entonces, pues, dependiendo de mi aplicación concreta, si hay o no hay perturbaciones, qué amplitud tienen, cuánto duran estas rampas, etcétera, pues a lo mejor el control proporcional no es admisible. O bueno, pues si yo sé que mis perturbaciones no van a ser de tipo rampa cada vez y cada vez más fuertes y EV, este coeficiente de aquí, pues es pequeño, pues igual pues también me vale. Bueno, pues la cuestión es que con lo de antes, seguimiento de referencias a perturbaciones escalón, y lo que estamos aquí diciendo, seguimiento de referencias a perturbaciones rampa, pues uno debe ver en su aplicación si es un ingeniero o en el enunciado de su examen, si estás, como casi seguro estará ocurriendo, estudiando para tu primera o segunda asignatura de control. Bueno, pues uno tiene que ver si las especificaciones estáticas que le piden se pueden o no conseguir con el control proporcional. Por el momento vamos a terminar aquí. En este vídeo hemos revisado el control proporcional de este eje y en concreto hemos visto las especificaciones estáticas. ¿Qué ocurre cuando el transitorio acabe? La duración y características de ese transitorio lo haremos por asignación de polos en un siguiente vídeo. Y nuestra conclusión ha sido que en este bucle cerrado, al aplicar un control proporcional y quitar denominadores, cuando la referencia o la perturbación par de carga son escalones, el valor final del error era este, 0 por los incrementos de referencia más, bueno, pues una cierta constante por los incrementos de par de carga, y que cuando referencia o perturbación eran una rampa, la referencia se seguía con un cierto error en régimen permanente constante. Si la referencia es esto, pues la salida tendrá el transitorio que sea y acabará con una salida de la misma pendiente, pero separado este error. Pero sin embargo, si el par de carga es cada vez más y más y más y más grande, aunque esto tenga los polos estables, etcétera, pues aunque el punto de funcionamiento deseado no se mueva, pues el ángulo medido pues se va a ir y el error tenderá a infinito.
Claro, el sistema puede tener los polos estables, pero si alguna de las entradas no es acotada, pues podría ser que efectivamente alguna de las salidas no estuviera acotada, y eso es lo que pasará cuando le entre una rampa en perturbación. Realmente todo esto que hemos visto aquí es un caso particular de lo que se llama sistema tipo 1. Si mi sistema tiene un integrador, de manera que g de s pues, se puede factorizar como 1 partido por s y otra cosa, entonces el error tiene esta fórmula, pues simplemente como caso particular de esto que habíamos puesto aquí, pues sustituyendo g y c por control proporcional y g pues por nuestro sistema con un integrador y algo más. Con lo cual, pues al quitar denominadores, pues tendremos como poco esto. También habrá que multiplicar, claro, por el denominador de q de s, pero si suponemos ya que ese denominador es normal, digamos, o sea, que cuando sustituye s por 0, pues vale algo finito, bueno, pues entonces efectivamente en teorema el valor final, e de s por s, cuando esto es un escalón, m entre s por s, pues claro, se va esto y aquí aparecerá un 0, y cuando d es un escalón n de entre s, pues se van estos dos s, y el límite cuando se tiende a 0, pues será q de 0, q de 0, 0, y entonces pues el error, por lo tanto, será 0 por m más 1 entre kp por n, o sea que hemos llegado a lo mismo, pero de una forma más general, no solo para este control de posición, sino para el control de posición de cualquier sistema que se llamará tipo 1 con un integrador. Y si ahora vemos el caso ante rampa, claro, como será m entre s cuadrado y n entre s cuadrado, pues si ahora para teorema de valor final multiplico por s, antes de hacer s igual a 0, este s cuadrado y este se van a ir, este s cancelará a uno de estos s, y ahora sí, al hacer s igual a 0, pues va a salir que cuando mis señales sean una rampa dependiente n o una rampa dependiente n, pues esto valdrá 1 entre q de 0 kp por m más, bueno, pues infinito por m. Particularizando a nuestro caso del control del eje, etcétera, tal, obtendremos esto del error de velocidad, etcétera, que obteníamos en nuestro eje, pero bueno, no deja de ser un caso particular de una teoría más general y que obviamente para hacer un examen rápido, pues lo recomendable sería acordarse de esto del sistema tipo 1. Que, por brevedad, como he dicho, pues con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención